Amigos, ¿cómo están? Pues miren, aquí donde ando en una Walmart que no sé ni cómo llegué aquí. Ando fuera de mi pueblo, oigan, miren. Ahí les voy a platicar algo. Híjole, quería enseñarles a mi compa Demetrio, pero le daba pena salir en el video. Y pues él le di un aventón, un raite. Y les voy a platicar de su historia. Es una historia muy bonita, muy positiva, ya que esa historia la vemos día a día. ¿Y dónde anda el compa Rala? Oigan, miren dónde anda el compa Rala. Ando haciendo Uber, señores. Ando haciendo Uber sin hacer Uber. ¿Por qué ando haciendo Uber sin hacer Uber? Porque pues no ando trabajando, pero le di un raite a mi compa Demetrio. Le pedí que si quería salir en el video, pero no quiso, oigan. Le dio pena, pero me compartió su historia, le pedí permiso. Estuvo de acuerdo en que compartiera su historia. Miren, les voy a mostrar algo. Esto que les voy a mostrar es algo que se vive en el día al día acá. ¿Qué les voy a mostrar? Miren. A ver. Acabo de ver unos compas, miren. Eran 5 paisanos mexicanos llenando su camionetita de comida. ¿Y por qué? Porque andamos en una Walmart, oigan. Y esta Walmart está... Parece que esta Walmart está en Richland. Y les voy a mostrar la historia esta de la que estoy hablando. Miren, aquí está un grupo de muchachos, señores, jóvenes. Ahí están, miren. Ahí. Y la historia que les voy a contar tiene que ver con algo parecido a ellos. Pues miren, esos de la troca roja, son paisanos. La mayoría de personas vienen a trabajar acá por ahí está mi compa Demetrio, parece. Y pues miren dónde ando. Ya voy de regreso. Le vuelvo a repetir, acabo de tirar mi compa Demetrio. Él nos hizo un favor muy grande. Sobó el pie de mi esposa, que lo tiene fracturado un poco. Y hemos batallado con eso. Y entonces nos lo recomendaron. Nos tocó venir 3 horas a ver al compa Demetrio. Entonces ahorita, como no sé si él no tiene carro aquí, porque él es una persona que viene y se regresa. Y lo traje aquí porque aquí va a buscar un raite. Y los compas estos que miran ustedes en el video, pues tal vez sean sus amigos. Acá es muy común que se vengan grupos de personas, se los traen desde México, estas agencias. Trabajan toda la semana y el domingo, señores, lo usan ellos para lavar su ropita, para venir a hacer la compra de la comida, porque ellos se tienen que cocinar. Es un sufrir, oigan. Si tú que estás viendo este video tienes un amigo, un primo, un pariente, tu esposo, tu hermano, tu papá que se viene así, sepan que la vida acá no es tan fácil y que cada persona que nos venimos a este país sufrimos de cierto modo. Entonces he oído historias, muchas historias donde personas pierden muchas cosas por el hecho de venirse a buscar el pan de día para que tus hijos, tu esposa, tu familia no le falte nada. Y ese es el ejemplo de mi compa Demetrio. ¿Y qué hace él? Pues él trabaja, dice que 40 horas a la semana. Me contó un poco su historia y le vuelvo a repetir, me dio permiso de compartirla. Por cierto, una de las cosas que me conmovió es de que le pregunté, ¿eres casado? Y pues me dice, sí. Dice, tengo mi esposa, mi nena de 12 años y mi niño de 5 años. Por lo cual él me dice que les envíe un saludo y que les diga que los quiere mucho. También a su esposa, que se llama Nayeli, y ellos están pues en Puebla. Y estoy aquí, y si usted, señora Nayeli, mira este video, su esposo Demetrio está muy bien, es una buena persona, lo percibo, es una persona trabajadora, es una persona que quiere salir adelante. Entonces yo tengo
eso de que me gusta conocer personas, hablar con ellos, estudiar las personas y veo dentro de esta persona que es una persona muy buena, es muy sencilla. Él nos echó la mano, sobó a mi esposa. Esperemos que le pegue a la descompostura, porque ya es como dos personas que la han sobado a mi esposa y no le pueden arreglar su pie. Y no queremos ir a los quiroprácticos, porque acá los quiroprácticos en Estados Unidos son como los sobanderos en México, pero acá el único problema es que acá te quitan mucho dinero y que no te curan. Creo yo que si eres mexicano y ves este video, te vas a dar cuenta de lo que digo, que no estoy mintiendo. Acá los quiroprácticos, wow, es como, no es como te roban y sin pistola. Entonces él dice, platicando un poco de él, que él se viene. Miren qué bonito está el día, el clima por acá. Miren esas nubes, esa bandera hermosísima. Bueno, él se viene cada 6 meses acá, y se regresa a su país. Y en lo que está trabajando acá, él le caen personas que quieren que les ayude con sus fracturas. Les soba, me imagino que soba y te ayuda a que te recuperes. Entonces, yo la verdad soy sincero, yo le hago desmadre a mi esposa que a mí nunca me han sobado un sobandero. Yo nunca me he quebrado un hueso, nunca me he puesto un pie, una rodilla, un dedo, una pata, nada. Gracias a Dios. Espero Demetrio, si estás viendo este video, no te vaya a caer ahí el compa Rala a decir, oye Demetrio, arréglame la pata del compa Rala. No, nada que ver. Pero sí, mi esposa cree mucho en los sobanderos, pues nosotros somos de pueblo en México. Y es que, vuelvo a repetir, yo oigo que los sobanderos te curan y son muy buenos. Y este muchacho Demetrio tiene muy buena reputación. Con decirles que nosotros manejamos desde la ciudad de Seattle para llegar acá, para verlo. Porque una prima de mi esposa vive en este pueblo. Este pueblo está cerca de Richland, a las montañas de Seattle, cerca de 3 horas y pico para la ciudad de Seattle donde nosotros vivimos. Y acá andamos, pero miren qué hermosa está esta vista. Les voy a compartir un poco ya para cerrar el video. Y miren, aquí tienen un río muy hermoso. Así es de que cierro el video hasta aquí. Esta fue la historia de una persona como muchas que nos hemos venido a este país por algo. Bueno, en mi caso, pues nosotros ya estamos más sentados en este país. Mi esposa, mis hijas, pues ya estamos acá. Pero la historia de Demetrio, hay muchas, hay miles de historias así, que se vienen a sufrir, a dejar todo, porque sus hijos tengan una vida mejor. Cuídense mucho, Dios me lo bendiga. Y Demetrio, si está viendo este video, un saludo, gracias por todo, bendiciones. El compa Rala, desde Seattle para el mundo. Ya me voy.